¿Qué shows? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema que me pareció muy interesante. Bueno, como sabrán, Marvel Comics hoy en día es una editorial bastante enorme, una empresa que ya es parte de la cultura popular y bueno, es una empresa multimillonaria, pues, pero las cosas no siempre fueron así. Allá por los años 90, los cómics estaban pasando por una muy mala época económica y tanto Marvel como DC trataban de tomar medidas un tanto drásticas para llamar la atención del público. En su momento, DC llegó a crear la historia de la muerte de Superman. En otro momento, Marvel y DC llegaron a hacer una alianza para crear un crossover entre sus personajes, o sea, un encuentro entre los personajes de Marvel y DC en la historia de Marvel versus DC, ¿verdad? Sin embargo, hubo un momento en el que al ver que la juventud ya no se estaba interesando en los cómics, Marvel quería modernizarse, quería traer alguna historia que le gustara a la juventud, que llamara la atención de los adolescentes para que de esta manera esta crisis que los cómics estaban pasando se resolviera. Y es que los jóvenes, al ya no estar tan familiarizados con las historias de Marvel en aquel entonces, querían traer alguna historia nueva que acaparara la atención del público juvenil, o sea, que acaparara la atención de los adolescentes para que de esta manera las ventas de los cómics aumentaran. Y es que en aquel entonces no existía el universo cinematográfico de Marvel, así que no podían pues sacar dinero del cine ni nada de eso. Así que para llamar la atención de los jóvenes necesitaban alguna historia modernizada, por así decirlo, alguna historia que estuviera ambientada en el siglo XXI, que apenas iba empezando en aquel entonces, pues apenas era el año 2000. Así que tomaron la decisión de crear alguna historia moderna, por así llamarla, que estuviera protagonizada por uno de los personajes más populares y también el personaje más importante y representativo de su compañía. Decidieron crear una historia relacionada con Spider-Man. Y es que, como sabrán, Spider-Man siempre ha gozado con una fama increíblemente alta, siempre ha sido un personaje muy querido por la juventud, por los adultos, por muchas personas, pues. Y bueno, resulta que Marvel quería modernizar a Spider-Man, digo por llamarlo de alguna manera, quería traer alguna historia de Spider-Man con la que los jóvenes de la nueva era se pudieran identificar, pero no sabían cómo hacerlo. Después de una serie de acontecimientos decidieron crear una historia llamada Spider-Man Chapter 1, o por su traducción Spider-Man Capítulo 1. Spider-Man Capítulo 1 tenía como intención reinventar al personaje de Spider-Man, hacer que sus orígenes fueran más modernizados para que de esta manera la juventud se pudiera poner más al corriente con las historias de Marvel que se iban dando en aquel entonces. En esta historia se tenía planeado cambiar los orígenes de Spider-Man, y es que todos conocemos los orígenes de Spider-Man, yo supongo, ¿no es así? Y bueno, todos conocemos esa historia de que lo mordió una araña radioactiva, que luego mataron a su tío, se metió a la lucha libre y bueno, pues se convirtió en el héroe que todos conocemos y amamos. Sin embargo, Marvel Comics quería cambiar varios puntos de su historia, inclusive quería cambiar los orígenes de varios de sus villanos, y Spider-Man Capítulo 1 tenía planeado hacer todo eso, reinventar al personaje para las nuevas generaciones. Y bueno, cambiaron su origen de una manera un tanto drástica. Digo, en su nuevo origen, Peter Parker ya no simplemente era mordido por una araña radioactiva, sino que cuando iba a excursión al mismo laboratorio donde lo mordió una araña,
Resulta que en ese mismo laboratorio hubo una explosión en la cual Peter Parker y Otto Octavius, mejor conocido como el Doctor Octopus, fueron los únicos sobrevivientes, y en ese mismo momento una araña que fue afectada por la radiación del lugar mordió a Peter, y así fue como se convirtió en Spider-Man. Como verán, todo esto suena muy descabellado. No sé qué es lo que Marvel estaba pensando al darle un origen tan drástico al personaje. El problema con esta historia no es solo eh, el hecho de hacer que Peter Parker y Otto Octavius sobrevivan a una explosión y luego que una araña lo muerda mientras estaba herido. Eso no fue lo que molestó a los críticos ni a los fanáticos, sino que básicamente a los fanáticos no les gustó para nada esta nueva historia, a los críticos tampoco, por lo que al final Spider-Man Chapter 1 pues terminó siendo un fracaso tanto en ventas como en críticas. Se podría decir que fue un fracaso rotundo para Marvel, pero ellos no se querían dar por vencidos, estaban decididos a atraer la atención del público juvenil, y es aquí donde entra el escritor Brian Michael Bendis. Marvel le encargó a este escritor crear una nueva versión de Spider-Man que respetara la esencia del personaje, que lo pudiera modernizar y para que llamara la atención de las nuevas generaciones, así como Spider-Man Chapter 1 no lo pudo hacer. El escritor entonces hizo lo que le pidieron y empezó a trabajar en una nueva historia de Spider-Man que respetara la esencia y que tratara de hacer bien lo que Spider-Man Chapter 1 hizo mal. Y bueno, y ustedes se van a preguntar, ¿y qué pasó con esta historia que Brian Michael Bendis empezó a crear? Resulta que Bendis creó una historia que recibía por título Ultimate Spider-Man. Esta historia nos presentaba un nuevo enfoque sobre los orígenes de Peter Parker y también los modernizaba, con la diferencia que desde un inicio se aclaraba que esta historia estaba ambientada en un universo alternativo en caso de que también fuera un fracaso. Y bueno, resulta que aquí los orígenes de Spider-Man sí se respetaron. Digo, hubo uno que otros cambios, como por ejemplo en la edad de Peter Parker, que tenía 14 años en esta historia, mientras que en el universo original pues se convertía en Spider-Man a los 15 años, no a los 14. También hubo algunos cambios en las personalidades de algunos personajes secundarios, se añadieron cosas nuevas, como que por ejemplo Peter Parker ahora usaba sus poderes en secreto para ayudar a pagar la renta a sus tíos, o sea, ayudaba a sus poderes para conseguir dinero para la familia, pues. Y bueno, la verdad es que Ultimate Spider-Man sí logró hacer lo que Spider-Man Chapter 1 no, básicamente logró modernizar al personaje y dejó contentos pues tanto a los fanáticos de Hueso Colorado de Spider-Man como a los críticos, y al final logró cumplir su objetivo de acaparar la atención del público juvenil. Al final Ultimate Spider-Man fue un completo éxito. Marvel se dio cuenta del gran potencial que esta idea tenía y decidieron que no solamente podían hacer eso con Spider-Man, o sea, Spider-Man no era el único personaje que podía ser adaptado a las nuevas generaciones. Se dieron cuenta de que si lo hacían correctamente podían hacer que todo el universo Marvel se pudiera adaptar a las nuevas generaciones, reinventando a los personajes y respetando sus esencias. El escritor Michael Bendis probablemente nunca se imaginó de que Ultimate Spider-Man solo iba a ser el comienzo de algo tremendamente enorme. Un movimiento llamado Ultimate Marvel terminó comenzando. Y es que decidieron aprovechar este nuevo universo que Michael Bendis había creado para dar nuevas versiones de los personajes de Marvel de distintas historias, pues decidieron crear nuevas versiones de todos los personajes que conocemos,
decidieron crear versiones mucho más jóvenes de cada uno de los héroes y villanos del universo Marvel para adaptarlas a las nuevas generaciones. Al final Ultimate Marvel se terminó convirtiendo en algo verdaderamente enorme, pero de eso ya hablaremos después, porque es una historia un tanto extensa y quisiera narrárselas por medio de varios videos. Espero que lo hayan disfrutado, esperen la segunda parte que pronto se las traeré. Y bueno, chavos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video, suscríbanse al canal, compartan este video para que seamos más. Y bueno, sin nada más que decir, ustedes ya lo saben, mis redes están aquí abajo en la descripción. Bueno, ya sé que nadie visita mis redes, de lo contrario tendría más likes en mi página de Facebook, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, chavos, simplemente les agradezco todo el apoyo que me han dado a lo largo del año. Esperemos que el 2019 sea mejor. Todo esto ya lo dije en otro video en mi vida anterior, pero bueno, en mi penúltimo video más bien. Pero bueno, se lo repito para que quede más claro el mensaje. Y bueno, chavos, sin nada más que decir, ya lo saben, nos vemos hasta la próxima.